Es la última referencia macroeconómica que tenemos desde el otro lado del charco y ahora ya sí saludamos a Mariano Valderrama, responsable de análisis macro en Intermoney. Mariano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión y además en un día tan ajetreado y en una semana plagada de referencias. Por intentar tomar el pulso un poquito a los mercados, ¿cuál es la fotografía general que estáis dibujando vosotros ahora mismo? Pues es una fotografía un poco complicada de describir, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo, por ejemplo, una serie de problemas que están obligando a actuar a los bancos centrales y en algunos casos, como por ejemplo en el caso del BCE, hay dudas sobre si la actuación en sí tendrá algún efecto considerando que, bueno, hay un problema por el lado de la oferta que por mucho que el Banco Central actúe, difícilmente podrá solventarlo. Y luego cada área económica, pues con sus diferentes tesituras y sus diferentes problemas, como hemos podido ver esta semana en Reino Unido, por ejemplo. Además, hoy teníamos referencias IPC de la eurozona, PCE de Estados Unidos, que es el indicador favorito de la Reserva Federal, y todo esto con permiso de cuál es el escenario también internacional, con Vladimir Putin confirmando esa anexión de los territorios ucranianos donde se han realizado los referéndums, y luego con la reunión de ministros de energía de la Unión Europea. ¿Qué lectura debemos hacer tanto del dato de IPC de la eurozona, que ha escalado al 10% tasa interanual, por primera vez alcanzando ese doble dígito en la historia del euro? ¿Y qué lectura debemos hacer del PCE de Estados Unidos, donde sobre todo nos fijábamos en el dato de la subyacente, que tanto en tasa interanual como en intermensual, sobre todo en intermensual, sí hemos visto un aumento considerable? Pues en el caso, por ejemplo, de la eurozona, era de esperar, porque por ejemplo ya tuvimos ayer un dato muy fuerte de Alemania, que estaba también causado por el fin de una serie de paquetes de estímulos, por ejemplo, de cara a apoyo a la gasolina y también con el transporte público. Al fin y al cabo, también hay una diferencia de base muy alta con respecto al año anterior en cuanto a precios de la energía. Eso va a seguir perdurando con bastante fuerza. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el IPC central, pues lo que vemos claramente es que en Estados Unidos el consumo resiste y aguanta. De hecho, yo creo que la clave hoy, incluso más que en el IPC central, estaba en los datos de gasto personal e ingreso personal. Gasto personal real, de hecho, daba una idea, ¿no?, de la solidez del consumo al crecer un más 0,1 mensual. Tú también antes estabas refiriéndote, por ejemplo, al dato de confianza de Michigan. El dato de confianza de Michigan me parece a mí muy interesante dentro de que hay una serie de distorsiones por cuestiones políticas, etcétera, pero apunta a que el consumo resiste. Sin embargo, para mí ahí la clave está en que las expectativas de inflación, tanto a un año como a un horizonte 5 o 10, están bastante bien ancladas y eso es una de las cuestiones que la Reserva Federal mirará. Mientras tanto, Mariano, también estamos vigilando de cerca la actuación de los bancos centrales. Esta semana eran protagonistas el Banco de China, intentando evitar la devaluación del yuan, el Banco de Inglaterra, que ha evitado todo un colapso en el sistema de pensiones privado, y, por supuesto, toda la retahíla de mensajes del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal. Son muchísimos los mensajes que estamos recogiendo, pero, ante todo, también estamos vigilando, más allá de todo esto, cómo está avanzando el dólar. Ahora mismo en una posición total de fortaleza, lo estamos viendo además en detrimento de otras divisas, como es el caso del yuan citado, de la libra, del euro. ¿Cómo estáis observando vosotros el impacto de esta fortaleza del dólar en la renta variable? Bueno, en líneas generales el dólar refleja un poco, ¿no?, las diferentes velocidades que tienes, pues, de cara a subida de tipos, ¿no? Es decir, la velocidad de la Reserva Federal difiere mucho de la del BCE y también de la del BOE, por otro lado completamente divergente de la que estamos viendo en China en sí, ¿no? Bueno, yo pienso al fin y al cabo que siempre que tú apuntes por medidas restrictivas y trates de endurecer y trates de limitar un poco el consumo, al fin y al cabo eso siempre va a tener un impacto, ¿no?, en la renta variable, un impacto, podríamos decir, pues adverso. Tampoco podemos dejar de olvidar, ¿no?, que por otro lado, ¿no?, con tasas más altas, pues los descuentos serán menores.
no sé, yo por ejemplo pienso que renta variable hay que mirarla con extremo cuidado y de hecho me remito a lo que decía un antiguo miembro de la Reserva Federal, Clarida, hace una semana en el encuentro de la Reserva Federal que bueno, apuntaba que siempre había que mirar más de la renta fija como en los momentos posteriores a los encuentros de política monetaria para tener un poco una idea clara de lo que el mercado descuenta. Creo que es bastante complicado sacar una imagen si nos centramos en renta variable. En cuenta todo este escenario que estamos dibujando, ¿por dónde pasa ahora mismo vuestra principal estrategia de inversión? Bueno, yo realmente no llevo cartera, ¿no? de inversión, yo soy analista macroeconómico. Supongo que cualquier inversor, por ejemplo, estará viendo ahora mismo, ¿no? Las rentabilidades que puede sacar en deuda soberana. Hay que recordar que durante muchísimo tiempo hemos tenido un horizonte de rentabilidades bastante negativas donde era muy difícil, ¿no? Rascar algún beneficio. Supongo que ahora, por ejemplo, como estamos viendo, este aumento de rentabilidades pues supone una oportunidad bastante interesante para, por ejemplo, sacar más rendimiento al mismo tiempo que, bueno, ya te es rentable porque estás cubriendo, por ejemplo, los gastos de gestión. Pues Mariano Valderrama, desde Intermoney, muchísimas gracias por este análisis, un placer. Un placer, Marta, a vosotros.